Esta es una de esas historias que casi nunca aparecen en televisión ni en los libros oficiales. Una historia enterrada entre rumores, documentos contradictorios y silencios incómodos. Permanece aquí, porque lo que vas a escuchar hoy rara vez se cuenta en público. Durante las primeras décadas del siglo XX, existió un expediente del que nadie quería hablar. No se trataba de una guerra, no trataba de un país, trataba de un hombre. Un individuo que parecía moverse entre embajadas, palacios, reuniones secretas y fronteras cerradas, como si perteneciera a todos los mundos y a ninguno. ¿Quién era realmente este hombre? Solo cuando ya era demasiado tarde, su nombre apareció con claridad. Era Sidney Reilly, el hombre al que llamaron el as del espionaje. No te vayas, porque lo que este hombre llegó a hacer parece imposible incluso para un espía. Sidney Reilly nació rodeado de sombras. No existe un registro oficial que confirme su lugar exacto de origen. Algunos documentos apuntan a una aldea perdida en Ucrania, otros a Escocia, y ciertas biografías incluso sugieren que él mismo alteró los papeles para que nadie pudiera seguir su rastro. Ese misterio no fue casualidad, fue su primera arma. De niño ya poseía una habilidad inusual para leer a las personas. No era simple intuición. Era un instinto casi clínico. Observaba gestos, tonos de voz, microexpresiones y podía anticipar las intenciones de los demás con una precisión inquietante. La muerte de su padre y la desaparición de su madre lo dejaron completamente solo, obligado a sobrevivir usando el único recurso que tenía: su mente. Muy joven entendió una verdad que marcaría toda su vida. La información es poder, y quien la controla el destino de los demás. Aprendió idiomas con una facilidad que desconcertaba a cualquiera. Podía pasar de ruso a inglés, de alemán a yiddish, sin esfuerzo aparente. Su memoria era tan precisa que podía recordar una conversación palabra por palabra semanas después de escucharla. Combinaba inteligencia fría con un carisma impecable. Sabía caer bien cuando quería, esconderse cuando lo necesitaba y transformarse cuando la situación exigía un nuevo personaje. Ese talento no pasó desapercibido. Desde muy joven se movió en ambientes turbios. Comerciantes corruptos, diplomáticos desesperados, informadores, revolucionarios y aventureros. Reilly absorbió secretos como si fueran oxígeno. Y poco a poco descubrió que su verdadera vocación no era negociar, sino infiltrarse. Tenía una visión clara: llegar al servicio secreto británico, el MI6, una de las instituciones más influyentes del mundo. Quería servir a Occidente, pero también quería demostrar que podía alterar el tablero del poder sin que nadie lo viera. Su ambición era casi sobrenatural: superar a cada espía antes que él, convertirse en una sombra perfecta, un fantasma que decidiera el destino de países enteros con un simple movimiento. Su oportunidad llegó con la Primera Guerra Mundial. Europa estaba al borde del colapso. Alemania era un hervidero de conspiraciones, traiciones y operaciones secretas. Y Reilly, convertido ya en un maestro del disfraz, adoptó una identidad que le abriría puertas que ningún espía común habría podido tocar. La de un banquero inglés educado, elegante y profundamente convincente. Berlín era un tablero mortal, y él llegó preparado para jugar mejor que nadie. Si esta historia te está atrapando, puedes apoyar el vídeo con un like. Gracias a eso, seguimos contando casos tan increíbles como este. En Berlín adoptó la identidad de un banquero inglés. Elegante, seguro, con modales impecables que abrían puertas en reuniones diplomáticas y círculos militares. Se movía en salones llenos de políticos, aristócratas y oficiales, sin que nadie imaginara que cada sonrisa, cada conversación y cada gesto estaban siendo analizados para enviarse al MI6. Memorizaba documentos, reproducía mapas de despliegues militares, captaba conversaciones susurradas y formaba una red que le permitió anticipar movimientos estratégicos de Alemania. Reilly veía más allá de lo evidente. Su éxito en Berlín lo llevó a su misión más peligrosa: infiltrarse en la Rusia revolucionaria. Entró por Finlandia disfrazado de comerciante, estudiando rutas, horarios y puntos de control. Cuando llegó a Moscú, adoptó la identidad de un empresario ruso adinerado y comenzó a mezclarse con oficiales bolcheviques,
nobles desplazados y diplomáticos extranjeros. Por el día negociaba, por la noche escribía informes codificados que viajaban a Londres. Los bolcheviques desconfiaban de todos, pero Reilly dominó cada detalle. Observaba la forma en que un funcionario acomodaba papeles, el tono de voz de un oficial inseguro, el silencio incómodo de alguien que intentaba ocultar algo. Para él todo era información útil, pero su leyenda no nació solo de la infiltración. Nació también de sus escapes imposibles. Fue capturado por la Checa, encerrado en una celda húmeda, vigilado por guardias despiadados. Sin embargo, incluso allí analizaba rutinas y errores. Una noche, durante un cambio de guardia, se deslizó por un estrecho conducto, cayó al patio y salió disfrazado entre la multitud de Moscú. Nadie entendió cómo lo había logrado. Para muchos, era invencible. Si todo lo que logró te está sorprendiendo, puedes dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias tan poco conocidas del espionaje real. La última misión de Sidney Reilly fue también la más arriesgada. Formaba parte de la Operación Trust, una red falsa creada por la Checa para engañar y atrapar a quienes intentaban debilitar al régimen bolchevique. El MI6 vio en esa estructura una oportunidad. Infiltrarse en ella, confundir a los agentes soviéticos desde dentro y obtener información que pudiera cambiar el rumbo de la lucha por el poder en Rusia. Reilly aceptó sin dudarlo. Para él era otro desafío. Una partida más en un tablero que creía conocer mejor que nadie. Viajó por rutas clandestinas, adoptó nuevas identidades y se mezcló entre simpatizantes y opositores sin levantar sospechas. Durante meses vivió inmerso en un ambiente de tensión continua, en el que cualquier gesto podía delatarlo. Cada día era una prueba, una decisión que debía tomarse sin margen de error. Su vida se había reducido a observar, calcular y anticiparse, como había hecho siempre. Pero esta vez el riesgo era mayor. Estaba entrando en una trampa diseñada específicamente para personas como él. Finalmente la Checa actuó. Cuando decidió que había reunido suficiente información, fue capturado sin aviso previo. Lo trasladaron a una instalación secreta donde comenzó una etapa dura y silenciosa. Los interrogatorios eran constantes, las presiones psicológicas calculadas y las posibilidades de escapar prácticamente inexistentes. Aún así, Reilly no dejó de analizar su entorno. Los movimientos de los guardias, los cambios de turno, las distancias, los sonidos, todo lo que pudiera darle una oportunidad. Pero esta vez no la encontró. Era el final de una carrera construida sobre engaños brillantes, disfraces imposibles y fugas espectaculares. La versión oficial afirma que fue ejecutado en secreto poco tiempo después. Sin registros, sin tumba, sin documentos que expliquen lo que ocurrió realmente. Aún así, algunas historias aseguran que logró escapar, que reapareció en Europa usando otra identidad y que incluso pudo haber colaborado con ciertos gobiernos occidentales años después. No existen pruebas concluyentes, solo rumores, uno de esos ecos que siguen a los espías que nunca se dejan atrapar del todo. Lo que sí es incuestionable es la huella que dejó. Reilly no era un espía común. Sus infiltraciones en Alemania, sus operaciones en Rusia, su capacidad para convertirse en quien necesitara ser, redefinieron el trabajo encubierto tal como se entiende hoy. Muchos de los métodos que utilizan los servicios secretos modernos, desde la creación de identidades falsas hasta las técnicas de persuasión en terreno enemigo, pueden rastrearse hasta sus misiones. Su historia recuerda que el poder no siempre está en los grandes ejércitos ni en la fuerza bruta, sino en quienes tienen la inteligencia, la paciencia y el valor para actuar en las sombras. Y aunque su final permanezca envuelto en dudas, su legado sigue intacto. Si esta historia te ha fascinado y quieres descubrir más archivos ocultos, personajes reales y misiones imposibles, suscríbete para no perderte lo que viene.